Cirugía plástica periodontal. Periodoncia B. Titular: Dr. Tomás Leandro. Docentes: Dr. González Prieto Hugo, Dra. Vera Tapia Bruck María Julia. Raspado y alisado radicular. Limitaciones: profundidades de sondaje aumentadas, restauraciones defectuosas con márgenes desbordantes. El tipo de tratamiento quirúrgico necesario depende de la forma de la lesión, la cual puede describirse como 1. Simple o supraósea. 2. Lesiones intraóseas en las que la base de la bolsa queda apical al margen óseo y por tanto una o más paredes de la bolsa quedan rodeadas de hueso. 3. Bolsas complicadas por problemas mucogingivales como inserciones musculares altas o ausencia de encía insertada. Las lesiones más difíciles de tratar son los defectos intraóseos asociados a problemas mucogingivales y afectación de las furcaciones. Contraindicaciones a la cirugía. Pueden ser orales o generales. 1. Pacientes de edad avanzada. 2. La presencia de una enfermedad general, como una afección cardiovascular grave, neoplasias, nefropatías y hepatopatías, trastornos hematológicos y hemorrágicos, diabetes mal controlada, etc. 3. En los casos en los que la motivación del paciente no sea adecuada. 4. Infección aguda. 5. Cuando el pronóstico es tan malo que la pérdida dental es inevitable. Preparación para la cirugía. Se les debe proporcionar un pronóstico a las limitaciones o complicaciones y los problemas del periodo posoperatorio. El método de organización de la cirugía más frecuente es llevarlo a cabo en etapas. Técnicas quirúrgicas periodontales. Los objetivos de la cirugía periodontal son: 1. Detener la progresión de la enfermedad periodontal y evitar su recurrencia. 2. Intentar regenerar los tejidos destruidos en la enfermedad. Las diversas técnicas quirúrgicas pueden dividirse a su vez en los mismos dos grupos. A. Procedimientos encaminados a eliminar o disminuir la bolsa. Gingivectomía, gingivectomía a bisel externo, colgajo posicionado apicalmente. B. Procedimientos para acceder a las superficies radiculares para su exfoliación abierta y curetaje radicular. Colgajo reposicionado, colgajo de Whitman modificado. Este procedimiento debería lograr un epitelio largo de unión. 2. Aquellos que eliminan la enfermedad y que se encaminan además a regenerar el tejido periodontal. A. Regeneración tisular guiada. B. Injerto óseo. Es importante distinguir dos formas de cicatrización. 1. La inserción de un epitelio largo de unión a la superficie radicular para que pueda reducir la profundidad de sondaje clínico. 2. La formación de una nueva inserción de tejido conjuntivo que consta de fibras del ligamento periodontal insertadas en el hueso y el cemento. En la siguiente imagen podemos observar: A. Lesión periodontal. B. Resultado de la eliminación completa de la lesión. C. Resultado de un colgajo reposicionado con un epitelio largo de unión. D. Regeneración de la inserción ósea y de tejido blando. Gingivectomía. La gingivectomía consiste en la extirpación completa de la pared de tejido blando de la bolsa.
Indicaciones para la gingivectomía. 1. Presencia de bolsas supraóseas mayores a 5 milímetros que persisten a pesar de raspados y alisados radiculares subgingivales repetidos y de un buen control de placa, y cuando la gingivectomía dejaría una zona adecuada de encía insertada remanente. 2. Presencia de tumefacción gingival persistente donde la bolsa real es superficial, pero hay un agrandamiento gingival importante. Si el tejido gingival es fibroso, la gingivectomía puede ser el tratamiento con resultados más satisfactorios. 3. Afectación de la furcación, sin defectos óseos asociados, con una banda amplia de encía insertada. 4. Un absceso gingival, es decir, un absceso contenido por completo por partes blandas. 5. Un colgajo pericoronal. Procedimiento. Señalización de la bolsa. Hay que identificar el límite apical de la bolsa para poder extirpar por completo su pared, bien mediante una pinza de señalización o mediante una sonda periodontal. En la siguiente imagen podemos observar pinzas de señalización definiendo la profundidad aproximada de la bolsa. Obsérvese que la incisión de la gingivectomía queda apical a la señal y que el ángulo de la incisión es de aproximadamente 45 grados. Incisión de la gingivectomía. La incisión puede practicarse con diferentes bisturís. Bisturí de Swan Morton de los números 12 o 15, en un mango convencional. Bisturí de Blake, que utiliza cuchillas desechables. Bisturís de gingivectomía especiales, como los de Kirkland, Orban o Golden Fox. Eliminación de tejido. Si la incisión ha separado por completo la pared de la bolsa del tejido subyacente, se puede eliminar con facilidad la pared de la bolsa con una cureta o un raspador, como el raspador Cumin. Los restos de tejido conjuntivo fibroso y de tejido de granulación se eliminan con curetas afiladas. Raspado y alisado radicular. Las superficies radiculares deben explorarse en busca de depósitos de cálculo residual y cuando sea necesario se rasparán y alisarán. Apósito periodontal. Un apósito, para cubrir la herida, tiene varias finalidades. 1. Proteger la herida de irritantes. 2. Mantener la herida limpia. 3. Controlar el sangrado. 4. Controlar la producción de tejido de granulación. Limitaciones e inconvenientes de la gingivectomía. 1. La gingivectomía crea una herida abierta que cicatriza por segunda intención. 2. El tejido sobrante podría usarse para cerrar la herida y lograr que cicatrice por primera intención. 3. No se puede acceder a los defectos del hueso alveolar, por lo que no es posible tratarlos convenientemente. 4. La zona de encía insertada puede eliminarse. 5. La corona clínica puede alargarse considerablemente y en la parte anterior de la boca resulta antiestético e inaceptable para el paciente. Es importante explicar antes de la cirugía que los dientes parecerán más largos. 6. La raíz expuesta puede estar sensible. Cierta sensibilidad al frío y al dulce inmediatamente después de la gingivectomía es muy habitual, pero este síntoma suele ser transitorio. Técnicas de colgajos. Colgajo reposicionado. Técnica de Whitman modificada. Esta técnica consistía en levantar un colgajo de espesor total, el cual, después del raspado y alisado radicular, se recolocaba en su posición original
para lograr una herida cerrada que resultase más cómoda para el paciente y que cicatrizase más rápidamente que la herida abierta generada por la gingivectomía. Procedimiento. Incisión. Se practica una incisión a bisel interno de hasta 1 milímetro desde el margen gingival, tanto en la cara vestibular como en la lingual de ambas arcadas, superior e inferior. La primera se practica desde la base de la bolsa hasta la cresta ósea. La segunda, que se realiza después de levantar el colgajo, es una incisión horizontal que va desde la cresta ósea hasta la superficie del diente. En la siguiente imagen podemos observar diagramas para demostrar el procedimiento del colgajo reposicionado. A. Incisión a bisel interno. B. Elevación del colgajo para mostrar el margen alveolar. C. Después de un raspado meticuloso de la superficie radicular, se recoloca el colgajo y se sutura su posición original. D. Epitelio de unión largo después de la cicatrización. En las siguientes imágenes podemos observar fotografías clínicas de un colgajo reposicionado. A. Aspecto preoperatorio después del tratamiento periodontal básico. B. Diseño de la incisión a bisel interno. D. Incisión a bisel interno completada por vestibular. La misma incisión se ha realizado en la zona palatina, pero no se muestra. D. Elevación mínima del colgajo y eliminación de tejido marginal. E. El colgajo se levanta un poco más para exponer el margen del hueso alveolar. F. Colgajo totalmente levantado. G. Las superficies radiculares expuestas se raspan meticulosamente para eliminar todos los depósitos de cálculo. H. Raspado radicular completado. I. Suturas interdentales para unir los colgajos vestibular y palatino y reposicionarlos en su posición original. J. Sutura completada, visión vestibular. K. Sutura completada, visión palatina. L. Curación pasadas las 2 a 5 semanas. M. 3 meses después de la cirugía, mostrando una curación completa y unos tejidos sanos. Elevación del colgajo. Un colgajo mucoperióstico de espesor total se refleja mediante un periostótomo para dejar al descubierto las raíces de los dientes y el margen óseo. Raspado y alisado radicular. El rodete cervical se elimina. Se realiza un raspado y alisado radicular de las superficies radiculares. Sutura. A continuación, se recolocan los colgajos en su posición original y se fijan con suturas interdentales. Debe procurarse que la cobertura interdental sea total y evitar que la raíz quede expuesta en algún sitio. Tratamiento posoperatorio. Las instrucciones posoperatorias son las mismas que para la gingivectomía. Acondicionamiento de la raíz con ácido cítrico. En primer lugar, se elimina el cemento radicular de la zona afectada de la raíz raspando con curetas. Se aplica ácido cítrico a un pH de 1 en la superficie de la dentina durante 3 minutos. La zona superficial de la dentina se desmineraliza, dejando a la vista las fibras de colágeno de la matriz. Se ha asegurado que se volverá a formar una inserción de tejido conjuntivo mediante la interdigitación de fibras de colágenos nuevas y las ya existentes sobre la superficie radicular. Pero en caso de que ocurriese esto, la cantidad es limitada.
El resultado habitual suele ser el desarrollo de un epitelio largo de unión. Colgajo posicionado apicalmente. Está indicado para la eliminación de las bolsas periodontales y aumentar la zona de encía insertada. La bolsa periodontal separa la encía insertada del diente y las bolsas profundas pueden extenderse más allá de la unión mucogingival, es decir, a través de toda la anchura de la encía insertada. Colgajo posicionado apicalmente. Gingivectomía dejarían una zona estrecha o nula de encía insertada, por lo que estarían contraindicadas. Colgajo posicionado apicalmente. Las técnicas de colgajos reposicionados no pueden aumentar la zona de encía insertada y por tanto no están indicadas en casos de bolsas que se extiendan hasta o más allá de la unión mucogingival. Colgajo posicionado apicalmente. El colgajo posicionado apicalmente logra eliminar la bolsa desplazando el colgajo en dirección apical. Para ello se necesita una movilidad adecuada del colgajo, lo cual se consigue extendiendo las incisiones liberadoras hasta la base del vestíbulo y más allá de la línea mucogingival. La reposición apical dejará el margen del colgajo en la cresta ósea, cubriendo solo la cresta alveolar y eliminando de este modo la bolsa periodontal. Colgajo posicionado apicalmente. Antes de este procedimiento debe completarse el tratamiento periodontal básico. Fase higiénica. Procedimiento. Incisiones. Se realizan 2 incisiones liberadoras verticales hasta el hueso a cada lado de la zona que se va a intervenir. Deberían quedar en posición mesial o distal a la última bolsa periodontal interdental que se vaya a tratar y no deben colocarse interdentalmente. Deberían quedar paralelas entre sí y extenderse hasta la mucosa alveolar en la base del vestíbulo. A lo largo del margen gingival se practica una incisión a bisel interno. Debería comenzar a 1 milímetro del margen gingival y extenderse hasta la cresta del hueso alveolar. Procedimiento. La finalidad de estas incisiones es separar el revestimiento de la bolsa y el tejido conjuntivo inflamado de la pared interna del colgajo. Procedimiento. En la arcada inferior se corre el riesgo de dañar el nervio lingual al extender lingualmente la incisión liberadora distal. También hay que procurar no dañar los conductos submandibulares al levantar el colgajo. Las encías palatinas se tratan mediante una incisión de gingivectomía a bisel interno, ya que obviamente el tejido palatino no puede colocarse apicalmente. El ángulo de incisión puede modificarse en función del grosor del tejido y usarse para eliminar tejido hiperplásico. Procedimiento. Elevación del colgajo. Para separar la encía insertada del proceso alveolar se emplea un periostótomo, de manera que pueda levantarse un colgajo de espesor total. Procedimiento. El colgajo puede liberarse en 2 etapas. La primera, para dejar al descubierto el hueso y permitir su raspado, y la segunda, para liberar aún más el colgajo justo antes de la colocación apical. De esta manera, se reduce al mínimo la exposición ósea. Procedimiento. Eliminación del rodete cervical y del tejido de granulación. El rodete marginal se elimina mediante curetas y raspadores. Todo el tejido de granulación unido a la superficie del diente, al margen óseo o en el interior de defectos óseos debe rasparse cuidadosamente y en su totalidad
para dejar una superficie dental y ósea limpia. Se necesita una aspiración eficiente para garantizar una buena visibilidad. Procedimiento. En la siguiente imagen podemos observar la técnica de sutura suspensoria continua. A. En la zona vestibular de la papila anterior se hace un nudo simple. A continuación, se pasa la aguja interdentalmente hacia el lado palatino o lingual, pasando alrededor de la superficie lingual del diente y a continuación interdentalmente de nuevo hasta el espacio siguiente para volver al lado vestibular. Este proceso se repite hasta alcanzar el espacio interdental más distal. Entonces el colgajo vestibular queda suspendido por las superficies radiculares linguales. B. Una vez ajustada la posición apical del colgajo vestibular, se suspende en el colgajo palatino o lingual de la misma forma contra las superficies radiculares vestibulares. Cuando las posiciones de ambos colgajos son ideales, se anuda la sutura en el extremo que se había dejado en el nudo simple en la papila más anterior. Procedimiento. Raspado y alisado radicular. Las raíces expuestas deben rasparse para eliminar el cálculo residual y alisarse. Procedimiento. Reposición apical. El colgajo se eleva hasta la base del vestíbulo. Una vez liberado, tiende a contraerse y plegarse, de manera que la colocación apical a menudo se produce de manera espontánea. Procedimiento. Sutura. Es importante que el colgajo no sea traccionado coronalmente al realizar la sutura. Las suturas deberían realizarse primero en las incisiones verticales mesial y distal. Deberían quedar cerca del margen del colgajo, pero suficientemente apical sobre la encía insertada para lograr el grado de colocación apical necesario. Procedimiento. El margen del colgajo puede asegurarse con puntos interdentales discontinuos o con una sutura suspensoria continua. Procedimiento. Debe recordarse que la sutura continua no sostiene el colgajo en una posición apical, simplemente lo suspende de los cuellos de los dientes. El grado de posicionamiento apical se mantendrá por la correcta colocación del apósito cemento periodontal. Procedimiento. Colocación del apósito cemento periodontal. Puede asegurarse una adaptación íntima del colgajo al hueso subyacente presionando torundas húmedas sobre el colgajo mientras se mezcla el apósito periodontal. El apósito debe colocarse cuando pueda modelarse con facilidad. Procedimiento. Cicatrización. La superficie interna del colgajo en contacto con el hueso y el diente sufre inflamación, destrucción, organización y cicatrización. El coágulo sanguíneo, que debería ser delgado, es sustituido por tejido de granulación en aproximadamente una semana. Este tejido madura hacia tejido conjuntivo colágeno en 2 a 5 semanas. La superficie interna del colgajo se unirá al hueso para producir muco periósteo, el cual incrementa la zona de encía insertada. Aproximadamente a los 2 días de la cirugía, el epitelio empezará a proliferar desde el margen del colgajo sobre el tejido conjuntivo de la herida. A continuación, migrará apicalmente a un ritmo de 0,5 milímetros por día para producir un epitelio de unión nuevo. Como el margen del colgajo está al nivel del hueso, el nuevo epitelio de unión tendrá la longitud fisiológica. Procedimiento. Una inserción epitelial madura tarda en formarse aproximadamente 4 semanas.
se producirá cierta resorción del margen óseo alveolar como resultado de la elevación del colgajo, pero con un control cuidadoso quedará en torno a 0,5 milímetros. Volverá a formarse una inserción de tejido conjuntivo entre los tejidos marginales y el cemento de la raíz desde el margen óseo hasta la base del epitelio de unión. Esto impedirá una migración apical adicional del epitelio de unión. Procedimiento. Tratamiento posoperatorio. El tratamiento posoperatorio es el mismo que para la gingivectomía. No obstante, el paciente debería estar advertido de la posibilidad de inflamación facial. Esta se desarrollará en los 3 primeros días del posoperatorio para ir desapareciendo lentamente. El apósito y las suturas se quitan pasada una semana y los enjuagues con clorhexidina suelen suspenderse una semana después. El paciente debería recuperar sus hábitos de cepillado y de limpieza con seda dental lo antes posible. Procedimiento. Tratamiento posoperatorio. Como el posicionamiento apical de los colgajos se realiza a menudo en casos en los que la pérdida ósea es bastante avanzada, es inevitable que se alargue la corona clínica. Los pacientes deben ser advertidos de este hecho de antemano. Comparación de las técnicas de posicionamiento apical y colgajo reposicionado. Los colgajos posicionados apicalmente logran eliminar las bolsas y consiguen una longitud normal o fisiológica del epitelio de unión, mientras que los colgajos reposicionados forman un epitelio largo de unión que puede adherirse a la superficie de la raíz. Un epitelio de unión largo puede considerarse inherentemente inestable, ya que carece del soporte mecánico de las fibras gingivales que lo atraviesan desde la cresta del hueso y el cemento adyacente. El resultado de un colgajo posicionado apicalmente es mucho más estable, ya que se eliminan las bolsas y la unión dentogingival es normal. En la siguiente imagen podemos observar fotografías clínicas de un colgajo posicionado apicalmente mostrando los resultados a largo plazo después de la cirugía y un mantenimiento regular. A. Paciente de 26 años con una periodontitis agresiva después de un tratamiento periodontal básico con una sonda periodontal colocada en el interior de una bolsa profunda mesial al incisivo central izquierdo superior. B. Radiografías de los dientes anteriores superiores mostrando una pérdida de hueso alveolar del 40 al 50%. El paciente presentaba una pérdida de soporte óseo alrededor de todos los dientes. C. 2 semanas después del colgajo posicionado apicalmente en sus incisivos y caninos superiores mostrando una reducción de la bolsa. D. Aspecto de la misma zona 27 años más tarde mostrando encías sanas y profundidad de sondaje no significativas. Cambios locales y generales después de una cirugía periodontal. Papanou, de medicina odontológica, demostraron que el tratamiento periodontal quirúrgico puede alterar la expresión génica monocítica de una forma compatible con un efecto antiinflamatorio general. Tratamiento de la afectación de la tuberosidad. La tuberosidad maxilar puede ser grande, blanda, sin soporte óseo y relacionarse con una bolsa distal en el último molar. Puede eliminarse practicando una incisión de gingivectomía radical, pero esto genera una herida abierta grande que sangra con facilidad, que puede ser dolorosa y que cicatriza lentamente. El trígono retromolar en la arcada inferior puede presentar problemas similares. Ambas situaciones
pueden solucionarse mediante una técnica de cuña distal. Se practican incisiones vestibulares y linguales a través de la tuberosidad o el trígono retromolar para formar una cuña triangular. Las incisiones deben ser lo suficientemente profundas para permitir una separación limpia de la cuña de partes blandas del hueso subyacente. Se eliminan los restos de tejido y se limpia la superficie radicular distal del diente adyacente. A continuación, se suturan los bordes de la herida, aproximando los márgenes lo máximo posible. Este procedimiento funciona bien donde el tejido es firme y fibroso, como suele suceder en la tuberosidad maxilar. Tratamiento de los rebordes alveolares edéntulos. Si los dientes implicados en la cirugía están próximos a un borde edéntulo que está recubierto de tejido fibroso o blando, puede eliminarse mediante gingivectomía, pero se manipulan mejor los tejidos mediante un colgajo. Las incisiones a bisel interno se continúan desde la zona que rodea los dientes a lo largo de las caras vestibular y lingual del reborde edéntulo para retirar una cuña de tejido blando con base en el hueso. Se eliminan con curetas. En la siguiente imagen podemos observar diagrama para ilustrar el procedimiento de cuña distal para disminuir una tuberosidad maxilar y la bolsa periodontal distal al último molar. A. Líneas de incisión desde una visión oclusal. B. Corte vertical para mostrar la cuña de tejido blando. C. Sutura de la herida. En la siguiente imagen podemos observar diagrama para ilustrar que el tratamiento de un reborde edéntulo es similar al procedimiento de la cuña distal. A. Las incisiones trazadas en el tejido blando del reborde que se eliminan. B. A continuación, se sutura la herida. C. Muchas gracias.